Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Muy buenas noches, apreciados estudiantes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido con este nuevo módulo de eclesiología? Buenas Buenas noches. noches. Buenas Muy noches, bien, señor. gracias a Dios, muy Nos interesante. ha ido muy bien. Bueno, entonces recordemos que iniciamos este tercer módulo de Un pueblo que camina. Es el número 10 y son nociones fundamentales de eclesiología. El primer tema es "Y Dios la preparó". Entonces, para este módulo nos está acompañando el padre Ciro Antonio Mendoza Mendoza. Él es párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Horizontes, un corregimiento de San Luis de Gaceno. Por la dificultad allá que a veces del internet ocurre, él nos ha pregrabado un video para compartir con ustedes. Entonces, em, vamos a estar atentos a escuchar las enseñanzas que este sacerdote también logra percibir del módulo que estamos trabajando en este primer tema. Entonces, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya hicimos la secuencia al Espíritu Santo. Nuevamente le pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nos conceda especialmente el don de la sabiduría y del entendimiento para que este mensaje que vamos a recibir sea acogido en nuestro corazón y de alguna manera vayamos dando a la vida, a la práctica, todo lo que estamos aprendiendo, sin preocuparnos de que vamos muy rápido, de que no hay mucho tiempo, pero recordemos que los módulos nos quedan a nosotros. Más adelante, cuando tengamos alguna duda, ya sabemos dónde podemos encontrar respuesta. Por ello, se invita a que traten con mucho cuidado estos módulos. Pueden ir subrayando de tal manera que cuando se devuelva a mirar el tema, mm, resaltemos aquello importante y nos es mucho más fácil recordar lo que ya hemos visto. Entonces, con la certeza de que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, vamos a escuchar atentamente al Padre Ciro Mendoza. Muy buenas noches para todos nuestros estudiantes de el IMPAMI que en esta noche se reúne. Cordial saludo a todos aquellos que pertenecen a este gran equipo formativo. Saludamos también a aquellos que están dirigiendo este instituto. En esta oportunidad les hablo el padre Ciro Antonio Mendoza Mendoza, párroco de Horizontes,
nos va a acompañar el transcurso de esta formación. Entonces sean bienvenidos. Me correspondió aportar en este caso para este módulo que ustedes están estudiando, que es de eclesiología, nociones fundamentales de eclesiología. Vamos precisamente a mirar un poquito el contenido. Tendremos en primer lugar la parte introductoria, después miraremos el primer tema, y Dios la preparó, que es el primer tema. El segundo tema, el pueblo de Dios, un pueblo que hace historia. El tercer tema, un pueblo nuevo, y el quinto, un pueblo que camina. Tenemos también otros dos temas que los iremos también articulando. En esta oportunidad tendremos como tal la oportunidad de tratar el tema primero, pero antes de seguir pues vamos a hacer la parte introductoria para entender un poquito qué significa la eclesiología. La eclesiología es parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña la Iglesia en el contexto de su organización y comprensión también del mismo significado, el papel que realiza en el contexto de la historia de la salvación, su origen, su relación con Jesucristo histórico, su disciplina, su destino. Entonces, esto es en cierta manera la eclesiología. Busca además pues ampliar el conocimiento de quienes la estudian dentro del contexto también de la teología. Entonces la eclesiología es parte de la teología para que ustedes entiendan claramente. Entonces pues bienvenidos, y vamos a tratar el primer tema, y Dios la preparó. Este es el primer tema correspondiente para el contexto de este libro de eclesiología, es decir, vamos a hablar de la iglesia. Entonces la meta que vamos a realizar, que el contexto de terminar este momentico, este encuentro, este camino que vamos a hacer dentro del estudio de la eclesiología, en primer lugar es encontrar el sentido de la palabra iglesia, cómo se va dando el transcurso de la historia en el contexto mismo de la salvación, basado obvio en historia y en el contexto mismo de la Sagrada Escritura. Entonces, cómo Dios fue preparando a través de la historia el nuevo pueblo santo de Dios, basado en el Antiguo Testamento, y comprendiendo también que a partir de nuestro Señor Jesucristo se convoca el nuevo pueblo de Dios. Y van a mirar también cuáles son las imágenes de la iglesia en el Antiguo Testamento que le dan sentido también a la iglesia de hoy, nuestra iglesia que en la actualidad nosotros conocemos. Pues miren bien, entonces la presencia de la iglesia en el mundo no puede ser entendida sino dentro del plan salvífico de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que la iglesia está en el proyecto de Dios, y por eso no podemos desarticular la iglesia del plan de la salvación. Entonces eso es en primer lugar lo que tenemos que entender. En segundo momento, el plan salvífico de Dios se realiza en el tiempo que se llama historia. Cuando hablamos de historia es el contexto netamente humano, ¿sí? La historia humana que es tocada por el aspecto de la parte divina. Entonces en este caso nuestro Dios hace parte de nuestra historia, y esa historia tocada por la parte divina es lo que hace precisamente el contexto del plan salvífico de Dios. El tiempo de la iglesia en el mundo es la continuación de la historia de la salvación, es decir, que la iglesia en la actualidad forma parte y continúa en este caso dentro del contexto de la salvación, proyecto de la salvación dado por Dios. El misterio escondido en otro tiempo de Dios que se va descubriendo al transcurso de la historia, Dios permite precisamente que a través de ciertos personajes que Él va llamando
Recordemos, por ejemplo, como Abraham, como Moisés, los personajes que más tal vez conocemos, y poco a poco se va constituyendo un pueblo de Dios. Y por último tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que, como dice la misma Sagrada Escritura, en los últimos tiempos Dios quiso hablarnos a través de su Hijo Jesús, convocar, llamar a ese pueblo, a esos hijos, para formar un verdadero rebaño bajo un solo pastor. Entonces, ¿qué significa la palabra iglesia? Vamos a mirar un poquito dentro del contexto de esto, ¿qué significa la palabra iglesia? Entonces, en el mundo griego significa asamblea. Entonces, iglesia igual a asamblea. Ya en el contexto de la traducción de los 70, la palabra iglesia designa una asamblea convocada para un gesto litúrgico. Entonces, cuando hablamos de un gesto litúrgico, hablamos de que un grupo de personas se reúnen para hacer un acto religioso. También en el contexto hebreo encontramos como dos cosas fundamentales que designa también el contexto de asamblea. Tenemos en este caso dos escuelitas, que es la que nos dan a comprender esto, y la otra también asamblea litúrgica de Israel, una asamblea del Oré y la otra escuela que nos especifica, nos habla de la famosa asamblea litúrgica de Israel. En los últimos tiempos designa la convocación santa. Entonces vamos a mirar cómo precisamente se va dando. Entonces, la preparación de la iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces, en este aspecto recordemos que van a jugar un papel muy importante algunos personajes que nosotros conocemos. Aquí tal vez tenemos uno de los más conocidos, que es el representante del pueblo de Dios en el contexto de Israel, que es Moisés, el que libera al pueblo de la esclavitud. Entonces, allí ese nuevo pueblo renace bajo el aspecto de la liberación de Egipto. Y el nuevo pueblo de Dios entonces surgirá a partir de la Pascua de Jesús, después de vivir su muerte y su triunfante resurrección. Entonces ahí encontramos a Jesús como el nuevo Moisés que convoca al pueblo santo de Dios y lo quiere liberar. Encontramos también que desde el punto de vista de la creación del hombre está llamado a formar una familia, a formar una comunidad, ¿sí? A formar esa comunidad que está convocada en nombre del Señor para ejercer una tarea específica. Pero hay algo que rompe esta comunión, hay algo que no permite vivir la experiencia de pueblo de Dios. Entonces, y es el pecado, ¿sí? Rompe la comunión. Recordemos un poco también la historia de allá de estos dos personajes conocidos, Adán y Eva. Por su pecado también rompen la comunión. Tenemos el personaje sumamente importante, que es Abraham, conocido como el padre de la fe. Entonces, la iglesia preparada por Israel será el verdadero pueblo de Abraham. Recordemos que nosotros los cristianos católicos también tenemos este aspecto bonito de los padres de la fe. Y cuando hablamos de los padres de la fe, hablamos de Abraham. Entonces, los descendientes de Abraham fueron a Egipto y allí fueron, en este caso, esclavizados y oprimidos. Y Dios escucha los gritos y lo libera. Es la primera Pascua de la liberación. Recordemos que es allí donde aparece la figura o el personaje sumamente importante para el pueblo, que es Moisés. Encontramos el aspecto de la liberación, donde se realiza un pacto, se hace una alianza y se les entrega en este caso los famosos 10 mandamientos como signo también de este pacto, como signo también de esa alianza que se realiza. Entonces, estos acontecimientos son los que dan identidad a Israel, los cuales
como tal ayudan a fundamentar lo que estamos diciendo. Entonces, en primer lugar, la fe de un pueblo que pasa de una visión de varios dioses a tener solamente una visión de un solo Dios, el único y verdadero, ¿sí? Es un pueblo que ahora va a adorar, bendecir, glorificar y amar a un solo Dios. Entonces, su culto ya va a ser un poco distinto a los demás pueblos que lo rodean, y signo también en este caso de esta alianza. Recordemos que aparece una figura muy bonita que es el arca donde se llevan también los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces nace precisamente una esperanza de una salvación futura, y esa salvación futura, recordemos que lleva una especie de vocación a una vida comunitaria, y esta vida comunitaria también está llamada a vivir y cumplir la ley. Entonces, este es el motivo para construir netamente la asamblea, ¿cierto? Unos mandamientos sumamente importantes. Bajo ese criterio, entonces, pasamos en el contexto mismo de la persona de Jesús, como el nuevo Moisés que convocará al pueblo santo de Dios. Recordemos que el Hijo de Dios viene a anunciar el reino, la buena nueva como tal. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Aquí Jesús sella un nuevo pacto, sella con su sangre esa nueva alianza. Recordemos lo que hacemos en la Sagrada Eucaristía: esta es mi sangre, ¿sí?, derramada por vosotros. Recuerden esto siempre, hacerlo en memoria mía, dice el Señor. Entonces, signo también del nuevo pacto. Es el nuevo Moisés, como nosotros estamos recordando en este momento. ¿Cuáles son las imágenes en este caso de la iglesia en el contexto del Antiguo Testamento? En el documento La luz de las gentes encontramos esto, ¿sí? La iglesia se halla en el Antiguo Testamento como preparación y figura. Entonces, cuando estamos hablando de las imágenes, recordemos ya las que hemos hablado: pueblo convocado, en este caso por Moisés, el padre de la fe, que nos ayuda a entender ese contexto también de las imágenes, ¿sí? Se va constituyendo ese pueblo a la medida en que se dan algunos aspectos, entre esos la alianza que se selló en primer lugar. Encontramos también en las figuras de la iglesia que se fue, en este caso, adquiriendo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esas figuras que de una y otra forma nos van a ayudar a entender. La figura fundamental como pueblo de Dios, Israel, que se considera pueblo escogido por Yahvé, colocado en medio de los pueblos con la misión de hacer conocer al único y verdadero Dios. Aquí tenemos una imagen que es signo de esta figura fundamental. Encontramos el arca como tal, el arca. Miramos también otra figura. Encontramos una figura fundamental que es el reino de David. Recordemos que el reino de David tiene una figura sumamente importante y que vamos a tomarla en el contexto también del Nuevo Testamento. Entonces, esta nace en el contexto de la monarquía y permanece como un ideal mesiánico futuro. Recordemos que forma parte de los primeros reyes escogidos para gobernar el pueblo santo de Dios. El resto de Israel, cuando se habla también el resto de Israel, hay un resto de Israel que por allá de pronto recordarán, hay una división de Israel: reino del norte, reino del sur. Entonces, Israel es un resto de pueblo religioso, de pobres y creyentes. Este resto es el verdadero Israel, el retoño, la semilla, el del cual brotará el Mesías futuro, ¿sí? De pronto ustedes recordarán que hay citas bíblicas donde nos hablan un poco sobre todo este aspecto, ¿sí? Una tribu designada también para el culto divino, una tribu que se mantiene
netamente en la fidelidad, y esto permite que no se perdiera la esencia del pueblo de Dios y que va a ser importante también para nosotros. Entonces ya por último encontramos que bajo esa figura aparece Jesús, que convoca al nuevo pueblo de Dios, como ya se habló. Y recordemos que viene una promesa. La promesa la encontramos en el libro de Isaías en el capítulo 7. Mirarán que nace una virgen, perdón, que de una virgen nacerá el Mesías, el Dios con nosotros. Pero encontramos también la visión bonita, esta visión que dice de José, del tronco de David y de María, una joven virgen de Israel, nace el Salvador, el Dios con nosotros, ¿cierto? Recordemos que uno de los evangelistas hacen también muchísima resonancia, que la descendencia de David por José vendrá también una gran bendición por el pueblo de Israel. Entonces encontramos el nacimiento de Jesús o la venida de Jesús a este mundo, ¿sí? Y bajo el aspecto de su vida pública, Jesús inicia también la convocatoria del nuevo pueblo santo de Dios. Entonces, para este nuevo pueblo, Jesús busca responsables, busca precisamente como ayudantes, busca agentes, o podríamos decir misioneros que se le van a convertir. ¿Qué es lo que hace Jesús? Los forma. ¿Qué es lo que hace Jesús? Los envía, y los envía precisamente a llevar la buena nueva. Entonces aquí encontramos esa imagen diciente que nos da. Y encontramos precisamente Jesús anuncia también el plan de Dios. Y empieza la iglesia, queridos hermanos, empieza la iglesia a partir de la experiencia de la resurrección a surgir poco a poco. Recordemos el episodio fundamental después de la resurrección, la venida del Espíritu Santo, lo que hace como tal que la iglesia empiece a constituirse. Eso sería como tal este pueblo de Dios que se empieza a tomar forma, o que se inicia bajo el aspecto fundamental de la nueva convocatoria de Cristo Jesús. Entonces encontramos algunas figuras, como ya les dije, algunas imágenes en el Antiguo Testamento que ya nos hablan de la iglesia. Recordemos nuevamente un poquito el llamado que se hace de parte de Dios Padre a Abraham, la figura que aparece de Moisés, que convoca a ese pueblo a salir de la esclavitud para liberarlo, y que ya acontece para el último instante Jesús como el nuevo Moisés, que convoca de nuevo al pueblo, que empieza a partir de acá poco a poco a constituirse la iglesia. Pues muy bien, este es nuestro primer tema, así que los invito a conectarse para la próxima semana. Vamos a tener los diversos estudios, vamos a mirar un poco más de manera profunda. Los invito a que al transcurso de los siguientes días estudiemos un poquito el siguiente tema. Siguiente tema, el 2 y el 3, lo vamos a leer, lo vamos a contemplar, de tal manera que cuando lleguemos también al momento de esta explicación lo entendamos con mayor facilidad. Entonces les deseo una feliz noche para todos. Amén, muchas gracias, Padre. Buenas noches, Padre. Bueno, entonces, si estuvimos atentos, hemos escuchado la explicación sobre este primer tema. Entonces, quien quiera compartir su análisis de este primer tema, lo escuchamos. Recordemos que todos estamos aprendiendo, y qué bueno que las ideas que unos tienen sirvan para otros. Entonces, está abierta pues la posibilidad de compartir su reflexión en este primer tema de eclesiología.
de esta profundización. Sí, José, adelante. Dice que el sentido de la iglesia está en el plan salvífico de Dios, o sea que siempre ha estado plasmado en nosotros los humanos. Desde nuestros primeros padres, em, Dios nos creó para eso, para la salvación. También veo que dice que el tiempo de la iglesia es un proyecto de salvación y viene a través de su Hijo Jesús. Más o menos así lo que yo tomé aparte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable por compartirnos. ¿Quién más quiere compartir su reflexión de esta profundización? Buenas noches. Pues mi reflexión en este tema número 1 de la iglesia es que la iglesia siempre fue un proyecto desde la creación. Se fue abriendo camino con los con Moisés, con todos con los mandamientos y con Elías, con todos los personajes del Antiguo Testamento, fueron dando signos para llegar a fortalecerla con el nuevo pueblo de Dios que fue cuando nació Jesús. Entonces, para mí es un proyecto que viene y que seguirá, que se fortaleció con el nacimiento de Jesús y que cada día nosotros mismos en nuestra fe vamos a seguir fortaleciendo la iglesia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, este tema hace que nosotros también lo llevemos a la vida práctica. ¿Quién quiere compartir qué es lo que más admira de la Iglesia Católica? Buenas noches. En mi caso, lo que más admiro de la iglesia es la ayuda que se tiene con el necesitado, porque he visto en las parroquias que, digamos, cuando se pide en el mercado para los pobres, siempre siempre están muy presentes ellos. Entonces, me parece que es muy bueno así. Gracias. Gracias, Patricia. ¿Quién más quiere compartir? Buenas noches, que la Iglesia Católica es madre y maestra. Muy bien. Adelante, don Álvaro. Gracias. La iglesia es universal y la iglesia somos todos nosotros. Y eso es lo que nos diferencia de muchas denominaciones, que nosotros estamos en todo el mundo y el objetivo es igual en todo el mundo. Es apoyar al más necesitado y ayudarnos a todos los peregrinos a lograr la salvación. Buenas noches, habla Nelly. Sí, Nelly, Eh, escuchamos. Gracias. Yo admiro demasiado, demasiado la iglesia porque todo el tiempo en su liturgia, todas las santas misas van siempre enfocadas a la salvación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque esta siempre ha sido la preocupación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y nos las plasman todos los sacerdotes y todos los evangelistas, y lo de este tiempo, por supuesto, eh, las distintas formas de cómo nos enfocan para buscar el camino de Dios, para salvarnos. Y de ahí todos los testimonios y todo lo que nos dejó Jesús, ¿sí? Las obras de misericordia, en la palabra, en la confesión, en la penitencia, en la Sagrada Eucaristía. Y todo está enfocado para que vivamos haciendo el bien y haciendo el bien para nosotros mismos, buscando siempre la salvación, la salvación, la salvación y la mayor preocupación de nuestro Señor. Gracias, Mirella, la escuchamos. Admiro la Iglesia Católica por la empatía que se tiene
para el dolor de los demás, para el más necesitado. Y porque también hacemos parte con nuestros niños y jóvenes desde la formación cristiana para que ellos también puedan ir formando iglesias desde sus propios hogares. Gracias, Mireya. Su merced nos compartió la siguiente pregunta: ¿cómo hacer para compartir esto que amamos de nuestra Iglesia Católica? Entonces, parte de esa respuesta la ha dado Mireya, pero alguien más que quisiera compartir cómo hacer para contagiar a otras personas para que amemos esta iglesia. Para mí sería bueno es una formación en Cristo, con principios auténticos, porque es la iglesia que realmente es auténtica, que tenemos a Jesús que nació, vivió y todos lo sabemos. Entonces es algo que es auténtico, es real, no es inventado. También es una iglesia libre, que no está coaccionando a las personas para que acepten ir a ella. Y la idea de nosotros, yo creo que uno de los pilares en este momento, en este año, es la escuelitas de la fe, porque ahí es donde vamos formando tanto a niños como a jóvenes y a los mismos adultos, en que debemos ser más partícipes en la Eucaristía, sobre todo eso, porque la Eucaristía para muchas personas se ha dejado como atrás. A veces van es únicamente por compromiso de que la gente los vea, pero la tarea está en nosotros, en que el que vaya a la iglesia, vaya a la Santa Misa, es que realmente lo sienta en el corazón. Entonces yo pienso que es una forma de nosotros mismos propagar nuestra fe, sacar nuestra iglesia adelante con las mismas comunidades que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias. Yo considero que también es con nuestro testimonio y pues colaborando como catequistas, por ejemplo, con Infancia Misionera, Escuelita de la Fe, y pues instruyéndonos nosotros mismos, leyendo la palabra, haciendo oración, desde nuestro testimonio. Gracias. Bueno, asimismo, también es importante la formación. Ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento. Todos no nos lo sabemos. Entonces, buscamos la manera de aprender, de que este conocimiento lo podamos dar en nuestro testimonio de vida y pues asimismo reflejar a nuestra comunidad y motivarlos a que se vinculen a estas formaciones. Asimismo, pertenecer a la pequeña comunidad. Soy miembro de una pequeña comunidad en la que he aprendido muchísimo, muchas cosas que uno a veces hace por tradición, más no por convicción, y ha sido muy bonito. Así que pues ya la oportunidad para invitarlos a que si no han iniciado una pequeña comunidad, se acerquen a la parroquia con el párroco y le pregunten cómo podemos iniciar la formación de la pequeña comunidad, o con nosotros también en el Instituto de Pastoral podemos, junto con el padre Ovaldo y los vicarios de pastoral de los arciprestazgos, ir en el acompañamiento para que de esta manera nos vayamos formando. Rápidamente, pues vamos para el repasemos. En la página 29, la primera tarea era escribir pues la cita bíblica. Eso lo podemos hacer. Entonces seguimos al siguiente punto, que era un poquito más difícil, es relacionar la columna A con la columna B. Es para que los que lo tengan, vamos a compartir si quedó bien, y los que no, pues la llenen ahí para cuando tengamos otro tiempito de repaso, pues sea mucho más fácil este tema. Entonces, en la columna gris
¿cuál es la letra que va ahí de primeras? D. D, que corresponde a la palabra iglesia, entonces es la versión de los 70. En la versión de los 70, la palabra designa una asamblea convocada para un gesto religioso con frecuencia cultural. De ahí va la D. Siguiente letra, F. la F, de familia, en San Marcos, ¿sí? Sí, alguien nos va siguiendo, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O estamos comprendiendo? ¿Sí? La siguiente letra, ¿cuál iría? H. H, entonces va la D, que es la palabra iglesia. Sigue la F, corresponde en San Marcos. Y pues el texto que sigue. La H dice, en San Pablo, la iglesia surge del misterio. Y bueno, siguiente el texto. En la siguiente página, 30, ¿qué letra va? De primeras ahí. A. La A. La siguiente letra, G. G. La siguiente, B. bien. La siguiente, I. La siguiente, C. C. Y la siguiente, E. bien. Las otras preguntas pues también las desarrollamos en nuestro cuaderno, como les dije al inicio. Esta cartilla es de nosotros, la podemos subrayar y más adelante sé que se puede volver a consultar en alguna catequesis que uno tenga, pues puede acudir a ella y es material de nuestra formación. Padre Ovaldo, si su merced nos quiere regalar un mensaje, tenemos 2 minutos para terminar este encuentro. Buenas noches, hazme un favor, ¿qué revista es la que están estudiando ahorita? Estamos en el módulo de nociones fundamentales de eclesiología. Ah, es que yo no la tengo. Ay, ¿de qué parroquia? De Sumondoco. Ah, el padre ya la llevó. Ah, sí. Esta. ¿Sí? Ah, no, esa no la tengo, tengo Ah, esa esa. es la tuya. Ah, esa sí. Ah, no, esa sí la tengo, pero la del padre no. O sea, esta es la que estamos viendo. Esa sí la tengo. Ah, no, Y el pueblo está que numerada camina. con el Claro. número 10. Es el que Bien. estamos siguiendo. Vamos en el tema número 1. El próximo encuentro, el tema 2 y 3. Ah, vale, sí, nosotros tenemos la reunión el sábado, entonces yo creo que de pronto no la entregan porque tengo la 9. Ah, bueno, Tengo- su El merced pueblo que camina, ya no, sí. aquí ha escuchado una instrucción, ya va reforzada. Padre Vale, Ovaldo. gracias. Bueno, muchísimas gracias, hermana Jenny. Hermana, porque pertenecemos a la misma comunidad. Nuestra comunidad se llama Betania. Saludarlos a ustedes, queridos hermanos, que nos están acompañando en esta formación. Gracias a mi hermano, el padre Ciro Mendoza, que ha asumido esta responsabilidad de acompañarnos. Realmente al escucharlos a ustedes, siento que vamos tomando esto como un compromiso serio, es decir, vamos estudiando, sí, pero al mismo tiempo nos vamos comprometiendo y sintiendo que no podremos nosotros colaborarle a Dios si no nos comprometemos. Tal vez han habido equivocaciones, pero el Señor ahora nos llama a continuar en esta tarea. Los consejos que escuchaba de mi hermana, vean, y de ustedes mismos, la escuelita de la fe, buscar también el espacio allá con los párrocos, de tener un comité de la pastoral familiar, la pastoral vocacional. Todo esto es muy importante y que ojalá ustedes, que son los estudiantes del instituto, se acerquen al párroco